el bumper. Bueno, y muy difícil la situación que está viviendo Venezuela. Es una crisis política que se profundiza a partir de lo que aconteció el día de ayer en este país. El gobierno persistió en la convocatoria de unas elecciones para elegir a una Asamblea Nacional Constituyente a pesar de la oposición de los distintos partidos políticos de este país que hacen frente al gobierno chavista de Venezuela y a pesar de la oposición que a nivel de la región distintos países también manifestaron y expresaron con relación a esta convocatoria de esta Asamblea Constituyente, recordemos, o más bien de las elecciones para escoger a los delegados y delegadas a la Asamblea Constituyente. Recordemos que hace una semana los partidos políticos de oposición habían convocado a una especie de consulta popular para que los venezolanos residentes tanto en ese país como en otros países de la región expresaran su posición con relación a esta Asamblea Constituyente y la convocatoria que hicieron los partidos de oposición se indicó que participaron cerca de 7 millones de venezolanos y venezolanas rechazando estas elecciones. Pues ayer, en un ambiente cargado de violencia, de enfrentamiento, donde perdieron la vida cerca o alrededor de una docena de personas, lo que se suma a la cantidad de muertos que ha habido durante los últimos meses en este país por la situación de confrontación, por la violencia que ha existido en Venezuela. Ayer se realizaron entonces estas elecciones. Hay diferencia con relación a el nivel de participación ciudadana, el nivel de participación en estas elecciones. Se habla desde el oficialismo que participaron cerca del 41% de los electores, cifra que de toda manera indica que ha habido una baja participación. Baja que si se compara con otros procesos electorales en el país, se podrá ver que es significativamente baja, por debajo del 50% de los electores, en tanto que los partidos de la oposición hablan de que solo el 12% de los electores participaron. ¿Qué se busca con esto? Bueno, elaborar una nueva constitución de Venezuela. Otra vez, recordemos que durante los gobiernos de Hugo Chávez, en varias ocasiones, sobre todo hubo un último proceso electoral que implicó la elaboración de una nueva constitución, esa constitución venezolana, constitución bolivariana, que Chávez siempre apelaba a ella en distintos momentos. Pues todo eso deberá cambiar a partir de ahora si es que efectivamente podrá instalarse y podrá funcionar esta nueva Asamblea Constituyente, porque todo parece indicar que los niveles de violencia y de confrontación van a continuar en Venezuela. Bueno, la oposición venezolana habla de cerca de 16 víctimas mortales ayer en medio de los enfrentamientos entre el gobierno y sobre todo las fuerzas militares y los representantes de partidos de oposición que no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo con esta convocatoria para la Asamblea Constituyente que busca sustituir el Parlamento que fue elegido por voto popular en las elecciones del año 2015 apenas. Se está buscando la selección de más de 500 personas que se suponen que tendrán el poder de redactar esa nueva constitución. Esta vuelta que le ha buscado Nicolás Maduro a la situación que se vive en su país ha sido criticada también por algunos chavistas que consideran que destruiría el proyecto bolivariano impulsado por Hugo Chávez. Vamos a escuchar las palabras del presidente Nicolás Maduro ayer, próximo a la medianoche, cuando hablaba del éxito de esta convocatoria, una convocatoria en la que participó cerca del 40% del electorado, como decía Xavier,
votos a favor de esta propuesta que están por encima de los votos que obtuvo Nicolás Maduro para llegar a la presidencia en la actualidad, pero que estuvo marcada esta convocatoria por esa gran ausencia, sobre todo de aquellos que, estando en desacuerdo con esta propuesta, simplemente decidieron no acudir a las urnas. Muchos medios internacionales hablan de cómo a través de los medios oficiales se hacían imágenes cerradas de las cortas filas para no mostrar cómo en la mayoría de los centros de votación había muy baja asistencia, a diferencia de las largas filas que se pudieron ver en la convocatoria de hace apenas 1 o 2 semanas que hizo la oposición para plantear la posibilidad de un referéndum. Vamos a ver lo que dijo primero Nicolás Maduro, que es lo que el discurso que pronunció anoche después de que varios países, unos 8 países, han planteado ya de manera oficial que no aceptarán los resultados de esta votación en Venezuela. Una batalla para abrir una compuerta y hemos abierto la puerta del horizonte futuro. Tengan la seguridad. Han dado el primer boletín, más de 8 millones. Es la votación más grande que haya sacado la revolución bolivariana en toda la historia electoral de 18 años. El que tenga ojos y el que tenga oídos. La gente sincera. Pido a la oligarquía que tenga ojos para que nos vea, porque nosotros somos invisibles para ellos. No le pido a la oligarquía ni al imperialismo que tenga oídos para oírnos. Pero sí le pido a nuestros compatriotas venezolanos y venezolanas que cerremos filas para que la Asamblea Nacional Constituyente sea el espacio del diálogo nacional de todos los venezolanos, de todas las venezolanas de bien, de la gente honesta, de la gente que quiere paz, de la gente sincera. Estas son las palabras, fueron las palabras de Nicolás Maduro anoche. Obviamente se refiere a países como Estados Unidos, por ejemplo, que ha hablado de la posibilidad de imponer sanciones, Colombia, Argentina, Perú, México, Perú, unas 8 naciones, España, dijeron que no van a aceptar este proceso de votación por entender que ha sido un proceso antidemocrático que busca perpetuar en el poder al actual presidente de Venezuela en medio de una crisis que, como dijimos anteriormente, ha dejado ya en 121 días, se calcula que 119 muertos ya en Venezuela. En ese discurso, el presidente Nicolás Maduro señaló que estaba dispuesto a levantar, o a que se levantara la inmunidad parlamentaria de un Congreso venezolano que está integrado en su mayoría por políticos de los partidos de oposición. Recordemos que de ahí se ha venido generando una situación de crisis, o más bien se ha profundizado la situación de crisis en este país, porque el chavismo no había pues tenido un Congreso con tal nivel de composición, donde los partidos de oposición pues hicieran una serie de demandas. Una de las demandas que se había estado haciendo desde el Congreso de Venezuela era convocar al pueblo venezolano hacia una consulta, una especie de plebiscito o referéndum revocatorio del mandato, que es un proceso que la propia Constitución venezolana establece, y la oposición estaba señalando que se diera al pueblo de Venezuela la oportunidad de que decidiera al respecto. Muchos obstáculos ha puesto el gobierno de Nicolás Maduro para que este proceso se hiciera, pero además fueron suspendidas elecciones a nivel regionales que correspondían realizar en Venezuela, y casi de manera unilateral. El gobierno chavista de Venezuela tiene el control de las principales instituciones de este país, del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, y bueno, ha tenido conflicto, como decías, con la Fiscalía. Y por eso en el mismo discurso señalado, planteado por Nicolás Maduro el día de ayer, señaló que se tomará en cuenta las acciones
en que ha estado desarrollando la fiscal de este país y la posibilidad de tomar acciones dirigidas a la suspensión de su cargo de esta fiscal, la fiscal Luisa Ortega. De todas formas, con este proceso queda una Venezuela aún más dividida internamente, un país dividido. La oposición no participó, se abstuvo de este proceso, lo rechazó, se movilizó en contra del mismo. Al mismo tiempo hay una ruptura de un intento de diálogo que desde hace meses se está realizando, está siendo coordinado por el expresidente de España, José Rodríguez Zapatero. Bueno, en ese proceso o en esa comisión participa también el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, pero no ha habido manera de que, y bueno, la Iglesia Católica de este país ha hecho esfuerzo, en esa dirección, pero no ha habido forma de poder avanzar en aspectos que ayuden a la gobernabilidad de este país. A esta crisis política se suma la situación económica de mucha precariedad, la situación social de precariedad, de escasez en términos económicos, que ha hecho que muchos venezolanos y venezolanas salgan de este país. Es muy lamentable porque estamos hablando de la democracia de más años en la región de América Latina, más vieja, y se ve en medio de esta situación. Bueno, la oposición venezolana habló más temprano anoche también. Enrique Capriles, que ha sido reconocido como uno de los principales dirigentes de esa oposición, el gobernador del estado de Miranda, que aspiró a ser presidente de este país en las pasadas elecciones, habló de movilizaciones a partir de hoy otra vez en las calles. Vamos a escuchar lo que dijo Enrique Capriles en medio de esas declaraciones del MUD, que es el Movimiento de Unidad Democrática, como se ha denominado a la coalición de organizaciones de la oposición que se han agrupado para hacerle frente al gobierno de Nicolás Maduro. La crisis de este país, la verdad es que tiene sumergidos a todos en medio de una situación bastante difícil, con dificultades de acceso a alimentos y a servicios, independientemente de que tengan recursos para adquirirlos. Vamos a ver lo que dijo Capriles. General en jefe Padrino, nosotros temprano informamos para que ustedes periodistas y el pueblo venezolano, especialmente el pueblo de Táchira y de Mérida, tuvieran la información. Eso fue una orden que dio el almirante Ceballos conjuntamente con el mayor general Ornella. Ellos dos son corresponsables de lo que ha ocurrido en nuestros estados andinos. Desde aquí enviamos nuestra solidaridad con el pueblo tachirense, con el pueblo merideño, con todos los venezolanos que han tenido que sufrir el día de hoy la salvaje represión, las actuaciones criminales, las atrocidades que se le dijeron al país que no se iban a aceptar. Hoy en el país hay dos palabras que retumban en todos los rincones de Venezuela. La jornada de hoy, señores periodistas, pueblo venezolano, se resume en dos palabras: abstención y represión. El pueblo venezolano hoy, yo era de los que pensaba que la participación del gobierno iba a ser mayor, se lo decía ahorita a los compañeros. Hoy lo que está a la vista, o lo que estuvo a la vista, no necesita mayor explicación. La participación, porque aquí ni siquiera el gobierno habla de quiénes son los candidatos, ganadores o perdedores. Todo ahorita se resume en cuánta gente acudió, porque ellos saben que la gente no fue a los centros de votación. La participación es menor. Aquellos que les gusta la parte... Javier, como dijimos hace un momento, hoy los ojos, sobre todo en Latinoamérica y otros países del mundo, estarán sobre Venezuela, porque hoy se marca una pauta importante. Estamos hablando de la posibilidad de intentar sustituir a un parlamento que fue elegido en unas elecciones populares en el año 2015, y que ese parlamento sea sustituido por estas más de 500 personas que serían seleccionadas a través del proceso de votación de ayer, donde la participación
según la oposición fue de cerca de un 12%, según el mismo gobierno fue de cerca de un 40% de los electores. Se impedía que participaran como aspirantes a ser miembros de esa constituyente gente de los partidos políticos. Sin embargo, se pudo detectar que ministros y miembros del actual gobierno renunciaron para entonces participar en el proceso. Venezuela está sumergida en una gran crisis que preocupa a toda Latinoamérica y estaremos obviamente pendientes de todo el proceso que se está viviendo en este país. República Dominicana está recibiendo cada vez más inmigrantes venezolanos, muchos de ellos de sectores profesionales importantes que han encontrado un espacio de trabajo en el territorio dominicano. Y eso se debe precisamente a la salida de todos esos profesionales desde su país porque no tienen acceso ni a servicios ni a alimentos, como dije anteriormente, independientemente de que tengan los recursos para adquirirlo. Así que vamos a estar pendientes de la situación en Venezuela.